Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos al Satsang. Ese Satsang, la actividad que hacemos en estos días del Señor Shiva. Cuando nosotros hacemos el Satsang significa como la reunión alrededor de los temas filosóficos, teológicos, de las enseñanzas de los maestros. Bienvenidos. Un saludo muy especial a nuestra escuela en India, Om Baba Yopri Vale Ki Jai, a nuestro guru, Om Ahem Pahari Babatara Giri Maharaj Ki Jai, a nuestro abuelo guru, Om Baba Sevagiriji Maharaj Ki Jai, a nuestro bisabuelo guru, Om Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai, a nuestro adiguru, Om Sri Sri Adi Shankaracharya Ki Jai, a nuestro para guru, Om Shiva Mahadeva Ki Jai Namo Namaha. Vamos hoy a estar estudiando el Shiva Purana sobre el punya, vamos a estar hablando o el mérito. Les invito a que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. Vamos a cantar, como a tocar un poquito la flauta para hacer tiempito, un minutico, 2 minuticos, 3 minuticos mientras nos conectamos todos. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Ese timbre de la flauta de la India es muy hermoso. El sonido de la caña nos conecta con la naturaleza inmediatamente. El sonido de los pájaros, el sonido de la selva, la flauta de Krishna con el Om. Esos sonidos siempre hacen que nos relajemos, que entremos en una diferente vibración.
nuestros átomos, nuestros cuerpos receptan esos sonidos, vibran en esa frecuencia y nos permite entonces concentrarnos bien. Si estamos así relajados, una buena postura, podemos concentrarnos para escuchar los mensajes que nos dan los libros sagrados. Vamos a estar estudiando el libro de Shiva Purana hoy, en una parte que se llama el mérito Punya y el pecado Papa. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Namo Parashivaya. Om Namah Shivaya. Ambos, Puya, el mérito, y Papa, el pecado, tienen tres aspectos. Primero, el aspecto semilla o villa. Esto puede ser destruido por jnana, el conocimiento y la sabiduría. El aspecto del crecimiento, vriddhi. El aumento de la atracción por los pecados puede ser controlado por actos que otorgan mérito. 3. El aspecto de la experiencia anubhava, aunque a través de jnanamsa, parte de conocimiento, y vriddhyamsa, parte de crecimiento, el pecado sea lavado hasta cierto punto. Algo de mérito y algo de pecado deben ser experimentados, deben ser vividos personalmente, esto es anubhava. Para evitar de sufrir el fruto del pecado, 4 vías son recomendadas. 1. Adorar a Dios Shiva. 2. Caridad a los necesitados. 3. Perderse a sí mismo en la meditación y la contemplación. Esto es tapasya. 4. Sufrir voluntariamente por arrepentimiento, atrozmente por los malos actos cometidos. No siendo la cuarta opción una vía para evitar de experimentar el fruto del pecado, uno hace bien en adquirir méritos que contrarreste el Papa. Escuchando a Sutamuni, los sabios y los videntes preguntaron, ¿qué significa apegarse a las buenas acciones, Sada Achara? Dijo el Rishi Sutadeva. Uno debe levantarse temprano al alba, debe de contemplar su deidad favorita, luego debe cuidar de su persona y sus ingresos y egresos. Debe tomarse el tiempo de adquirir Lakshmi para que pueda practicar las cosas justas y ejecutar buenas acciones. Uno debe pensar en su propia salud, su propia fuerza, habilidad, sus ingresos y egresos, su estatus. Luego de tomar su baño antes de ofrecer sus oraciones diarias y anushtans, como el Gayatri, cantando los mantras apropiados. Estos pueden ser ejecutados sea en casa que en el templo. Hasta los 70 años. Uno debe ser amo de casa o padre de familia, grihastra, y solo luego puede uno optar por ser asceta, sannyasi. Un sannyasi debería repetir el mantra pranava por lo menos 12 veces al día. Solamente siguiendo el Dharma, la ley santa, el Lakshmi puede ser adquirido. El Dharma puede ser la base de todo acto. El Lakshmi debe ser adquirido y gastado solo de acuerdo con el Dharma. Incluso a los placeres carnales hay que dedicarse solo de acuerdo con el Dharma. El Dharma es de 2 tipos. Aquello que es ejecutado con la ayuda del Lakshmi, como rituales de fuego, kratus, yajnas y yagas. Y el otro que es ejecutado con el cuerpo físicamente, como yendo a peregrinaciones, bañándose en ríos santos y el mar, pronunciando el Gayatri Mantra, el Shiva Gayatri. Aquel que tiene conocimiento, sabiduría e intelecto debe observar ambos géneros del Dharma. Solo siguiendo el Dharma, cualquier cosa de este o de otro mundo debe ser adquirido. ¿Qué es Dharma? Cualquier tipo de violencia es adharma. Haciendo a los demás felices es Dharma. El adharma lleva al sufrimiento y el Dharma a la paz y a la alegría. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.
Ay, parampara, Shiva parampara ki jai, om, Giri Sampradaya ki jai. Qué bonito estas enseñanzas que nos da hoy el Shiva Purana. Los shivaístas pues estudiamos nuestros propios textos. Estos textos tienen relación con los Vedas, claro está, son los mismos Vedas, sino que cada escuela, si es de una escuela u otra dentro del Sanatana Dharma, hace un énfasis especial en sus enseñanzas. Desde nosotros son enseñanzas que vienen de los Himalayas, son milenarias, vienen del mismo Señor Shiva y los grandes maestros. Tenemos una sucesión discipular que tiene su maestro, su discípulo, su maestro, su discípulo desde hace miles de años y nos enseñan cómo interpretar estos Puranas desde la visión de la Advaita, la visión del yoga, la visión de lo que nosotros llamamos el conocimiento de los sabios, de los rishis. Mérito punya y pecado papa. Ese es el título. Entonces, punya implica mérito a las cosas buenas, lo que debemos hacer, como lo contrario al pecado del papa, que es las cosas malas, las cosas negativas que ocasionan malestar. Ese límite entre lo bueno y lo malo, cada uno en su conciencia sabe qué es lo bueno y lo malo. El Sanatana Dharma tiene una visión muy como objetiva, pero es clara, basada en su misma vida ética y moral, que nos lleva a todos a entender cuál es el verdadero camino del mérito y también del demérito. Ambos, punya y papa, tienen tres aspectos. Primero el aspecto bija, semilla. Esto puede ser destruido por jnana, el conocimiento y la sabiduría. Entonces hay una semilla del pecado. Esta semilla está ahí latente en cada uno de nosotros, que llamamos el papa, es como una energía negativa, la maldad, como eso egoico y todo eso que va llevando a aspectos como la codicia, la avaricia, el rencor, la lujuria, esas cosas. Bueno, eso tiene una semilla. Dice que el mérito y el demérito igual. El mérito también tiene su semilla. La semilla de la bondad, del amor, del servicio, de la paz, del crecimiento espiritual. La semilla de las cosas negativas, porque este trabajo que leemos hoy es cómo a través del punya, del mérito, podemos contrarrestar los efectos negativos del adharma, del pecado, de lo que llama en sánscrito papa. Bueno, entonces esa semilla de la maldad original que hay allí, con el conocimiento se puede vencer. Jnana, dice el jnana, el conocimiento y la sabiduría. Ese jnana es parte del jnana yoga, es una forma de poder entender la verdad desde ese conocimiento superior brindado por el Sanatana Dharma y los Vedas. Esto nos indica que lo que tú realmente, tu esencia eres, es Atman. El Atman es la esencia divina, es pura, es impecable, no tiene mancha. Cuando tú te conectas con tu esencia divina, entonces al identificarte con tu esencia divina, quieres vibrar alto en el punya, en el mérito, y no en el pecado, porque sabemos que el pecado genera un karma bastante doloroso. El aspecto de crecimiento, vriddhi, el aumento de la atracción por los pecados puede ser controlado por actos que otorgan mérito. La semilla está ahí, ya la eliminamos con el conocimiento, conectándonos con el Atman. Ahora dice, el segundo paso es que es como algo que va creciendo. Cuando tú te pegas a una corriente negativa, te va llevando y quieres seguir ahí y te enredas y te apegas. Es como un imán que te va llevando hacia eso negativo. Tú de una u otra manera lo permites porque te deja llevar de los instintos bajos, de pensamientos oscuros y de cosas egoicas que nos van enredando más y más en esas cosas de baja vibración.
que son cosas de mala vibración, pues son cosas que hacen daño a los demás, a sí mismo, a la naturaleza, que ocasionan sufrimiento y dolor. De una u otra manera genera algo negativo también porque estamos buscando cosas demasiado, diríamos nosotros, hasta demoníacas, infernales. Hay gente que está pensando en robar, en matar, en violar, y las cosas de explotación negativa, de la maldad que hay. Bueno, entonces dice, ¿cómo hacemos para salir de eso? Vemos muy bien cómo los viciosos, los adictos, empiezan con algo, el alcohol, por ejemplo, y empiezan a seguir tomando, tomando hasta que se emborrachan y después hasta ya pierden la conciencia en una borrachera. Eso es lo que nos está hablando el texto. Entonces, ¿cómo podemos parar? Dicen con obras buenas, los méritos, el punya. Cuando tú empiezas a hacer cosas buenas, entonces la mente y tú como ser humano buscas algo positivo en tu vida. Ese poquito que busques, ese algo positivo, va a ayudar a que tu mente no esté conectada con cosas negativas. La mente se conecta muy fácilmente con energías de baja vibración. Pornografía, lujuria, y tú quieres ver es la guerra y quieres es estar viendo los dramas de la vida y las noticias que hacen tanto daño por el dolor que se ve y las injusticias. Bueno, entonces el poquito de tiempo que le dediquemos a punya, a las actividades piadosas, nos va a ir mejor porque nos vamos alejando de las actividades que no son piadosas. Tercero, el aspecto de la experiencia anubhava, aunque a través de Janamsa, parte del conocimiento, y Vridyamsa, parte del crecimiento, el pecado sea lavado hasta cierto punto, algo de mérito y algo de pecado deben de ser experimentados, deben ser vividos personalmente, esto es anubhava. Para evitar de sufrir el fruto del pecado, 4 vías son recomendadas. Hay allí la experiencia de lo bueno y lo malo como seres humanos. Lo que nos genera la reflexión, ¿cómo podría yo ser feliz? Porque cuando llegan esas cosas malas nos hacen llorar, sufrimos, nos decaemos, nos enfermamos, hay pérdidas, hay tantas energías difíciles. Vemos también las cosas buenas del mérito, como yo hago algo bueno y me siento feliz, y cuando sirvo a alguien que lo necesita me siento bien, cuando cumplo con mis deberes, por ejemplo, cada uno en lo que le corresponde, ese cumplir de sus deberes es algo bonito y te hace sentir bien. Cuando tú meditas, cuando oras, cuando haces actividades piadosas. Eso lleva entonces a la reflexión, dice en el tercer punto, que la anubhava, la experiencia directa es importante. Experimentar el mérito para saber que sí hay felicidad en el camino espiritual, y experimentar el demérito, que puede generar un poquito de placer sensorial, pero luego trae consecuencias nefastas, porque siempre se ve el karma negativo por las cosas malas que hacemos. El que roba lo van a robar, el que asesina lo asesinarán, y el que hace sufrir a otro lo harán sufrir a él también. Entonces habla de 4 métodos. 4 vías son recomendadas. La palabra vía, como margas, dice así. Primero, adorar al dios Shiva. Bueno, el método de adorar no es un síntoma de idolatría. Este término adorar, de lo dorado, implica la visualización sagrada. Y el término Shiva es simplemente el nombre que se le da en el shivaísmo a la divinidad suprema, pero tú le podrías decir Jesús, o Yahvé, o Krishna, o Brahman. En el shivaísmo le decimos Shiva, que significa el bienhechor, el bienaventurado, el bien personificado. No es como otras escuelas que dicen, es que si no me adoras a mí, entonces tú te vas para el infierno o no vas a lograr mukti, la liberación. Cuando el shivaísmo habla de la oración al Señor Shiva, es a la divinidad suprema. Y tú la ves como la ves, le pones el nombre que quieres, no importa tu creencia, la visión de esa divinidad suprema es importante.
Ya cuando nosotros nos volvemos shivaístas, que es una escuela de tradición, una forma de vida, nosotros no lo llamamos como religión, sino el Sanatana Dharma es como una forma de vida. La palabra religión tiene como dogmas, doctrinas que pueden volverse fundamentalistas y sectarias. Pero como ves en el chivaísmo, decimos, adora, que es el dorado, es decir, la oración, la conciencia luminosa de la divinidad, sea cual sea la forma que tú tengas de ver a lo que llamamos Dios aquí en Occidente. Nosotros en India lo llamamos Shiva, para Shiva. Segundo, caridad a los necesitados. Cuando hay personas que lo necesitan y tú le ayudas, eso ayuda al mérito, punya, una forma especial de crecer, sea dando alimento, dando dinero, dando ayuda, dando servicio. Este tipo de ayuda a los demás no es interesada, no es que yo doy para que me den las gracias o yo doy para que todo el mundo diga, oh, qué persona tan caritativa, o yo doy porque me voy a ir al cielo cuando doy caridad. El acto de caridad dentro del punya, el mérito, es dar sin esperar nada a cambio, dando porque es mi deber ayudar a las personas, a los animalitos, a la naturaleza, a los antepasados, a todos los seres que necesiten un apoyo y una ayuda. Tercero, perderse a sí mismo en la meditación y la contemplación, tapasya. Bonito el término tapasya porque lo vemos en los Vedas muchísimo. Dice, el señor Brahma entró en tapasya y en esa tapasya creó el universo. Dice, meditación. El concepto de estar en sí mismos, la contemplación. Son términos especiales yógicos. Cuando tú meditas, haces punya, estás haciendo un buen mérito, estás haciendo cosas que son piadosas. Eso es importante, la meditación y la contemplación. Meditar implica parar el diálogo mental y dejar que la conciencia se conecte con la divinidad, y la contemplación es mantenerse en ese estado devocional de unión con ese objeto de la meditación. El acto de meditar, de perderse en sí mismo, es muy interesante porque cuando tú estás meditando, las cosas de afuera del mundo desaparecen. Meditar en nuestra escuela no es estar pensando en un problema o en un tema filosófico, el análisis, el discurso, la lógica, no. La meditación en nuestra escuela es ir adentro, llevar la conciencia de lo que tú eres hacia tu interior, observarte y empezar a descubrir tu esencia divina, que es el Atman. Meditación y contemplación, un viaje hacia el interior. Y es perderse en sí mismo. Pero ¿cuál es el sí mismo? No es estados psicóticos. El sí mismo es tu esencia divina, el Atman, la esencia pura, lo que tú realmente eres, que es el viaje final. Cuando tú meditas, haces buen mérito. Y luego dice, sufrir atrozmente por los malos actos cometidos. La otra forma, cuando nosotros sufrimos los pecados, es decir, pagamos karma, estoy enfermo, me duele, me hacen cirugías, hay malestar económico, hay problemas emocionales, accidentes, problemas de catástrofes, todo eso que acontece como karmas personales o familiares o colectivos. Este tipo de sufrimiento lleva a una purificación. Entonces, cuando tú estés sufriendo, acuérdate que te estás purificando, que estás limpiando algo. Y ese algo, en la medida en que tú eres consciente de qué es, te va a llevar a no volver a repetir esas cosas malas de lo que te está pasando. Cuando llega una enfermedad, sea cual sea, eso es un fruto de los pecados, de las cosas malas que hemos hecho en esta o en otras vidas, y genera un efecto para nosotros. Analiza tu enfermedad, revisa por qué está ahí, cuál es el origen y trata de resolverlo.
Muchas cosas son mentales, otras cosas son emocionales, hay malos hábitos, mala alimentación. Cuando tú corriges las cosas malas que has hecho, tienes la oportunidad de empezar a crecer espiritualmente. No siendo la cuarta opción una vida para evitar de experimentar el fruto del pecado, uno hace bien en adquirir méritos que contrarreste el Papa. Escuchando a Sutamuni, los sabios y los videntes preguntaron qué significa pegarse a las buenas prácticas, Sudachara. Entonces la última parte dice, pues si sigo sufriendo esas cosas negativas, nunca voy a salir del samsara. Deberíamos buscar otra forma de lograr la meta. Y entonces nos habla de una profundidad. Empieza el maestro aquí, el guru, a enseñarnos. El sadachara, las buenas prácticas. Siempre hemos oído de que es bueno hacer ejercicio, comer sanamente, pensar cosas buenas y tener disciplinas. Las buenas prácticas. La visión que nos da aquí es desde la visión del Sanatana Dharma, de los Vedas, de los gurús de la sagrada tradición. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que debemos seguir? Dijo el Rishi Sutta. Sutta Deva Goswami fue discípulo de Sukha Deva Goswami. Sukha Deva Goswami fue el hijo y discípulo de Vyasadeva Goswami. Ahí viene una tradición. Sutta habla en el Mahabharata y habla también en otros Puranas, pero también en el Shiva Purana, dentro del shivaísmo, él también enseña. Hay como enseñanzas que vienen del mismo origen, como de Vyasadeva. Unas son dualistas, personalistas, otras son monistas, impersonalistas. La escuela de nosotros del shivaísmo es de las monistas, es decir, advaita e impersonalistas, vedantas, yoga vedanta. Uno debe levantarse temprano al alba. Es importante no dormir tanto, pero para levantarse temprano hay que acostarse temprano. Debe de contemplar su deidad favorita. Entonces hablaba de contemplación y meditación. La contemplación se puede hacer hacia afuera si tienes una deidad y entonces ver el cuadro, la imagen, la forma, el símbolo, lo que sea la deidad que tú tienes. O hacia adentro, también puedes contemplar a la divinidad dentro de ti en los templos internos, porque como nuestro cuerpo es como un templo, hemos hablado muchas veces, como una gran catedral, diferentes chakras que son como capillas y tú puedes visitar esos lugares internos para encontrarte con tu deidad favorita. Mira que en el shivaísmo no dice, es que tienes que meditar en el Señor Shiva. Puedes encontrar a Vishnu, Ganesha, Kartikeya, Durga. Hay muchos yogis de diferentes como atracciones devocionales, y sea cual sea el camino que escojas, es bueno porque te lleva a esa contemplación al cumplir con tu sadacharya, es decir, con tu recta forma de vida. Así se llama, sadacharya, es como el sadhana, ¿no? La práctica del sadhana. Luego de cuidar de su persona, o sea, el cuerpo, debe saber bien que hay que bañarse, que hay que hacer el yoga, los ejercicios para tener salud, para tener bienestar. Es muy importante cuidar el cuerpo. Más que todo lo del cuerpo es el baño, la limpieza, la higiene, el ejercicio, el yoga. Y luego dice, y sus ingresos y egresos. Hay varios tipos de ingresos y egresos. Uno es tu inhalación y tu exhalación. ¿Qué está ingresando? ¿Cómo estoy ingresando el aire a mi cuerpo? ¿Y qué estoy sacando de mi cuerpo? ¿Qué estoy llevando a mi mente? ¿Y qué estoy sacando a través de mis palabras o de mis pensamientos? Ingresos y egresos. También ya en las cosas materiales, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy excretando a través de mi cuerpo? Eso genera una reflexión sobre cómo está mi equilibrio, cómo estoy de salud y cómo estoy también hasta en lo económico, porque ya empieza también la reflexión sobre otros temas
que son importantes para la existencia en este plano. Debe tomarse el tiempo de adquirir el Lashmi para que pueda practicar las cosas justas, punya, y ejecutar buenas acciones, sadashara. ¿Qué es el Lashmi? Los recursos. Los recursos pueden ser, si tú eres un agricultor, tener la leche, conseguir las flores para el altar, de la leche hacer el ghee para hacer los rituales, tener las frutas, las verduras para hacer el prashad, para ofrecerlo a la deidad. Lashmi es como las cosas que puede uno tener necesarias para las ofrendas, para el cumplimiento del punya, de los méritos, en este caso dar caridad, por ejemplo, como decíamos, o la oración a la divinidad, que implica actos ritualísticos que exigen tener esos recursos. Lashmi también es el nombre que se le da a la diosa de la buena fortuna y es la esposa del señor Vishnu, del señor Narayana. Mira que el señor Shiva, el señor Vishnu, el señor Brahma, todos son casados. En la actualidad, en este momento, ellos son casados. A veces tienen periodos de tiempo que hacen grandes sacrificios y austeridades y viven como swamis, como ermitaños. Al señor Shiva le dicen swami, controlador de los sentidos. Pero él está casado con Parvati. Tiene su esposa. Al señor Vishnu, Narayana le decimos Swami también. Él está casado con Lashmi. Y al señor Brahma le decimos Swami también. Él está casado con Saraswati. Es muy interesante. La diosa Lashmi, entonces la diosa de la fortuna, se asocia también a veces con dinero, con oro, con joyas, con cosas materiales. En el caso de los yogis, no estamos buscando los lujos ni las cosas suntuosas del ego, sino cumplir con los deberes. El cuerpo necesita alimentarse, necesita un techo, necesita cumplir con sus deberes como ciudadano, si vive en una casa pagar arriendo, y si tiene una familia debe cuidar de sus hijos, de su hogar. Si vive solo, incluso necesita tener recursos para poder hacer las ofrendas, prender una fogata, el fuego, necesita la madera, necesita el ghee, necesita los fósforos, necesita alimento para ofrendar a la deidad. Y esto lo enseña aquí que debes tú conseguirlo, es importante. No es esperar que me lo regalen, es que no, yo soy un mendigo, entonces tienen que darme las cosas a mí. No, yo tengo que tener muchos servidores para que me hagan las cosas a mí. No, cada uno debe revisar cómo es mi deber, qué compromisos tengo como hijo, como padre, como ciudadano, como trabajador, como miembro de mi congregación y cómo yo estoy resolviendo eso. Se puede resolver a través de una profesión, a través del trabajo, la artesanía. Algunos solo son como obreros, hay otros que son intelectuales. Hay personas que son artistas, cada uno de acuerdo a su, digamos, vocación y sus cualidades, puede conseguir el Lashmi para poder hacer el punya, hacer los actos que se llaman puros, bondadosos. Uno debe pensar en su propia salud. La salud es importante, en mi salud. No es pensar en la salud de los demás, porque hay gente que los médicos piensan en la salud de los demás, pero no piensan en su propia salud y terminan enfermándose. Entonces la idea para un yogi es pensar en mi salud. Si yo estoy bien de salud, puedo servir a los demás, ayudar con mi fuerza. Dice su propia fuerza. Cuando hablamos de fuerza es el prana, el poder personal, la fuerza de voluntad, la capacidad que tengo para lograr metas, fuerzas físicas, porque necesito un cuerpo que pueda coger algo, caminar, poder hacer un acto de servicio a los demás que sea fuerte y sobre todo su fuerza de voluntad para con lo que se propone lo logre siguiendo el camino de la luz. Dice que tiene que tener habilidad, pensar en la habilidad.
en qué habilidades tengo y cómo puedo desarrollar más esas habilidades para las cosas buenas, ¿no? No para las cosas malas. Y dice que debe estar pendiente de sus ingresos y egresos, su estatus. No es que yo me dedique a las cosas materialistas, sino es que es importante también estar en este plano. Si tú vives de la limosna de los demás, todo lo que tú hagas como sacrificio, ofrenda y todo es para ellos, no para ti. Y los otros son los que reciben el mérito porque ellos te dan caridad, pero tú para ti estás atado a eso y te estás enredando más y más en el samsara. Nos enseñan a aprender a ser independientes. Hay gurús que son astrólogos, hay gurús que manejan temas de salud, ayudan a sanar a los demás, hay gurús que son psicólogos y hacen tratamientos psicológicos y son buenos guías. Hay otros que son muy buenos yogis, entonces dan clases de yoga y a través de las clases consiguen recursos para su vida. Hay algunos que son muy buenos escritores, escriben libros, venden los libros les dan los recursos que necesitan. Hay otros que son buenos instructores en temas muy particulares. Y hay algunos que su profesión, por ejemplo, el maestro Swami Shivananda era médico y él se volvió Swami y de Swami seguía atendiendo sus consultas médicas. Cada uno en su profesión puede seguir ayudando a los demás. Pero la visión que se tiene ya en ese caso es de servicio, de ayuda, de entrega a la humanidad. Luego de tomar su baño antes de ofrecer sus oraciones diarias. Entonces es importante el baño de la boca, el baño del cuerpo. Hacer todas las limpiezas del cuerpo, como al principio decía, es cuidar su cuerpo, es hacer las excreciones que se hacen antes de bañarse. Y uno acostumbrar el cuerpo a hacer esas excreciones en el momento en que tú lo necesitas. Luego dice hacer Anushtan como el Gayatri, hacer oraciones, cánticos especiales. El Gayatri es una oración sagrada de los brahmanas. Dice cantando los mantras apropiados. Estos pueden ser ejecutados sea en casa o en el templo. Tú donde vives debe ser un templo y allí puedes hacer tus cánticos de Gayatri y otros mantras. Nosotros cantamos Om Namah Shivaya, por ejemplo. Y luego dice, en el templo también lo puedes hacer. O sea, el yogi no siempre tiene que ir al templo. Cuando tiene su espacio en la casa puede hacer sus cánticos y también si quiere puede cerrar los ojos y visitar los templos internos. Si es muy pobre como un sadhu que no tiene a veces ni a dónde dormir, duerme en una cueva o debajo de un árbol, él cierra los ojos y hace su visita al templo dentro de él, a través de la meditación. Hasta los 70 uno debe ser amo de casa, grihastra, y luego puede uno optar por ser una asceta, un sannyasi. Entonces existen diferentes tipos de formas de vida en India: brahmachari, grihastra, vanaprastha y sannyasi. Entonces dice, el brahmachari va de los 0 a 25 años, es soltero. Grihastra de los 25 a los 50 años. Vanaprastha de los 50 a los 75 y de los 75 a los 100 sannyasi. Aquí hace más o menos la referencia de que hasta los 70 como grihastra y luego el término sannyasi. Es una forma de enseñarnos que si uno no pasa por los caminos apropiados, como les hablaba, el señor Shiva está casado con Parvati en este momento y es un sannyasi, es el ejemplo de yogi para todos nosotros. Vive en los planos celestes, pero nos enseña el ejemplo de la vida de grihasta. Cuando es soltero se debe vivir para cuidar a los padres y servir al guru, la congregación, estudiar, prepararse. El grihasta del casado tiene una gran misión con sus hijos y con la familia y con los mismos templos, porque los grihastas son los que mantienen los templos a través del dinero que ellos brindan. Todos los swamis, sannyasis que hay, que no siguen el hecho de ser autosuficientes económicamente, son dependientes de los grihastras que les dan pues todos esos recursos. El término de ser grihasta y ser vanaprastha es como un tiempo de grihastra
que quiere ya empezar a renunciar a las cosas del mundo, incluyendo la sexualidad, se va volviendo más regulada, cada vez más santificada, y así todas las cosas del grupo familiar. Y luego viene el sannyasi, dice así. Un sannyasi debería repetir el mantra pranava por lo menos 12 veces al día. Debe estar siempre repitiendo los mantras. Es importante para el sannyasi la repetición de los mantras, las oraciones. El pranava es el om. Debe estar siempre muy consciente del om, que el om está vibrando en toda la creación y nos conecta con el Brahman Supremo. Dice así, solamente siguiendo el Dharma, Lakshmi puede ser adquirido. Entonces el sannyasi no puede hacer cosas adármicas para conseguir Lakshmi, los recursos para las ofrendas. Algo adármico sería robar, sería utilizar a las personas, sería hacer actos impíos para conseguir recursos, como engañar o estafar o hacer cosas que son adármicas. Tiene que seguir el Dharma. Una cosa dármica, por ejemplo, sería matar animales y venderlos para comérselos, por ejemplo, sería adármico. O tener algún tipo de negocio que fuera, por ejemplo, el alcohol, y entonces tener un lugar donde la gente va y compra alcohol, sería adármico. Empezamos a mirar lo del Dharma y el sannyasi debe cumplir con una forma de actividad que sea benéfica para los demás, para que de esa manera lleguen los recursos que se necesitan. No de otra manera van a llegar. Dice, el Dharma suele ser la base de todo acto. Entonces el Dharma del sannyasi siempre está cumpliendo el Dharma, siguiendo los principios regulativos que nos enseñan los Vedas, que prácticamente son los mismos mandamientos que están en todas las religiones. Dice, el Lakshmi debe ser adquirido y gastado solo de acuerdo con el Dharma. Incluso con el Dharma, es decir, que consigo los recursos y cómo los estoy usando. No puedo yo conseguir recursos y usarlos mal. El Dharma implica el cumplimiento de los deberes, la manutención del templo, la caridad a las personas que lo necesitan. Cumplir los deberes, si es grihasta, es pensar en su familia, sus hijos, los compromisos. Si él es un empleador, es decir, un industrial, pensar en sus empleados, en el desarrollo de buenas cosas para el desarrollo de esa industria, que no dañe la naturaleza, que las personas estén felices, que genere bienestar el servicio que se presta o el comercio que se hace. Dice que incluso a los placeres carnales hay que dedicarles solo de acuerdo con el Dharma. Un placer carnal, por ejemplo, es comer. Pero, ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo de acuerdo al Dharma o no? Entonces dice, comer alimentos impuros no es bueno para el Dharma, genera karma. Entonces yo digo, un sannyasi debe estar teniendo alimentos sádvicos y alimentos ayurvédicos de acuerdo a su salud en el cumplimiento del Dharma. Y lo mismo, hasta la sexualidad también. El uso de los recursos con la pareja, que se aman, para poder tener una vida íntima en los momentos que sean precisos, seguramente buscando esa expresión de amor, la procreación de la especie. Ahí está ese acto del uso de mis recursos, mi energía, para vivir esa experiencia que seguramente es para los grihastas muy importante en su vida de pareja. Cada acto de la gratificación de mis sentidos, vestirme, lo que tomo, lo que como, en donde vivo, todo debe estar de acuerdo con el cumplimiento del Dharma, esa ley divina. El Dharma es de dos tipos, aquello que es ejecutado con la ayuda del Lakshmi, como rituales de fuego,
los yajñas, los sacrificios, las oraciones, las peregrinaciones. Las cosas que tienen que ver con las cosas de dinero, en donde yo tengo que comprar algo para hacer el sacrificio. Entonces, digamos, un sacrificio de fuego, si vamos a hacer, por ejemplo, una agnihotra yagna, un ritual de matrimonio, se necesitan flores, se necesitan frutas, alimentos, granos, se necesita madera, se necesita ghee, y todo eso son recursos que se deben usar. Entonces, las personas deben conseguir la Ashmi para poder hacer ese tipo de sacrificios. Y luego dice, el Dharma suele ser perdón. Y el otro que es ejecutado con el cuerpo, como yendo a peregrinaciones, bañándose en ríos santos y en el mar, pronunciando el Gayatri. Entonces, lo otro es lo que yo hago con mi cuerpo. Bueno, se necesita recursos para viajar, pero puedo yo ir caminando. Ese acto de caminar es un trabajo que hago con mi cuerpo. Hacer yoga, asanas, es un trabajo que hago con mi cuerpo. Habla de baños en los ríos sagrados o en el mar. Los baños diarios que hacemos deben ser conscientes también. El baño con pranayama, cuando estamos respirando prana, es un baño interno. Dentro de nosotros están los lugares sagrados y hacemos pranayama. Bueno, viene un trabajo del cuerpo que es importante lograrlo. Dice la pronunciación del Gayatri Mantra y el Shiva Gayatri. El Shiva Gayatri Om Namah Shivaya. Aquel que tiene conocimiento, sabiduría e intelecto debe observar ambos géneros del Dharma. Entonces es bueno hacer el trabajo con el cuerpo, pero también dar caridad y ayudar a lo que se llama las actividades de tipo bondadoso, como es la caridad, la ayuda a los necesitados, la participación en rituales védicos. Ambos son importantes, dice. Aquel que tiene conocimiento, sabiduría e intelecto debe observar ambos géneros de Dharma. Entonces es una persona que ha llegado a un alto nivel para entender que debe ser ambos. Algunos solo hacen las cosas de solo sacrificios corporales, pero no tienen los recursos para ayudar a la humanidad y cumplir con deberes. Hay un desequilibrio. Hay otros que tienen el recurso, el dinero, pero no hacen los trabajos con su cuerpo como el yoga y el canto de yapas y lo que se enseñan es sadhana yoga, pranayama y todo lo que tenemos que ejecutar. Esa relación de los dos es importante porque genera el equilibrio. Porque hay algunas personas que están en desequilibrio, entonces se enferman, no tienen recursos ni para comer bien, entonces hay desnutrición. La persona equilibrada que tiene los recursos y los usa bien, no es para volverse rico, millonario o generar ambición y codicia o que el ego crezca, sino para el beneficio de su congregación, de su familia, de las personas que están cerca de él, de su guru, de todos los seres que son importantes para esa persona que quiere hacer esos buenos méritos. Entonces dice así, solo siguiendo el Dharma, cualquier cosa de este u de otro mundo debe ser adquirido. Seguir el sendero del Dharma, los yamas y niyamas. En el libro de Shiva Yoga pueden ustedes ver cuáles son los yamas, los niyamas. La IMSA es lo más importante. Dice, ¿qué es Dharma? Nos hace la pregunta. Dharma significa la ley divina. Dice, cualquier tipo de violencia es adharma. IMSA se llama violencia. Ahimsa, no violencia. Implica que el cumplimiento del Dharma es la práctica de la IMSA, la no violencia. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Con lo que como, no comer cosas que generen violencia. Con lo que hablo, no debe ser cosas que generen violencia. Ese ahimsa es la base del Dharma. Haciendo a los demás felices es Dharma. Entonces habla el ahimsa, la no violencia, y hacer feliz a los demás. ¿Cómo hacemos felices a los demás? A través del servicio, el apoyo, la compañía, el buen consejo.
brindando amor. El adharma lleva al sufrimiento y el dharma a la paz y a la alegría. Las cosas negativas llevan al sufrimiento, por eso sufrimos tanto en este plano material y vemos injusticias, guerras, pestes, todas las cosas negativas, el fruto de no seguir el camino correcto. Si cumplimos con el Dharma, seremos felices, esa es la enseñanza, y tendremos paz, alegría y paz, dos de las cosas que buscamos todos los seres humanos, no solamente los yogis. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Eso es lo que nos enseña hoy el texto del Shiva Purana. Vamos a mirar si hay algún tipo de preguntas que hayan hecho, si quedó alguna duda o alguna inquietud. Om Namah Shivaya, Guruji. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Estela Naranjo, Padma Giri pregunta, Om Namah Shivaya, por favor, ¿puedes ampliar el concepto de pecado desde el shivaísmo? Gracias. Implica el tener violencia en pensamiento, palabra, obra. Sería como lo más sencillo, porque el cumplimiento del Dharma implica la rectitud y el adharma sería la energía de oscuridad, de maldad. Nosotros decimos practicar el sendero de la paz y del servicio sería lo adecuado. El término pecado es muy complejo desde la visión moralista y desde una visión ética, porque para lo que para unos es bueno, para otros es malo. Por ejemplo, en Occidente comer carne es bueno, pero para la India es el peor pecado. Entonces empieza uno a mirar esa dualidad que hay. Nosotros lo vemos desde el Dharma y es cumplir los yamas y niyamas. Si tú cumples los yamas y niyamas, eres una persona de rectitud, pero si los incumples, entonces ahí está el pecado e implicaría un acto negativo que genera karma para nosotros o para los demás. Bueno, creo que no hay más. Voy a mirar si en el otro chat tenemos más preguntas. Léelas y la viste. Un comentario que hace Nicolás Hurtado, Nataraya Giri, y dice, ha sido bellísimo maestro, muchas gracias. Om Namah Shivaya. Si no encontré más preguntas, que les vaya muy bien, éxitos a todos, mucho amor, mucha paz, a practicar mucho nuestro sadhana. Muchas bendiciones. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Gracias a Purnagiri y a todos los devotos. Om Tat Sat Shivaya. Om Mahem Pahadi Babatara Giri Maharaj Ki Jai. Om Baba Yop Rivale Ki Jai. Om Nam Swan Shivaísta Ki Jai.